No es secreto alguno que Frozen y Tangled están conectados. Rapunzel y Eugene hacen un muy breve cameo durante la película de Frozen. Pero, esta teoría hablará sobre una conexión más profunda, acerca de los poderes de Elsa y Rapunzel. Para hacer esta teoría tomo de referencia las traducciones del blog de Paña, la cual hizo un gran trabajo traduciendo el libro de runas de Frozen. Y debo decir que estoy altamente influenciada por el video que hizo la youtuber de Fangir hace un tiempo. Sin embargo, yo intentaré interpretar de una manera un poco distinta el significado de estas traducciones. Se ha señalado que este libro confirma la relación y paralelismo entre los poderes de Elsa y Rapunzel. Quizás sea cierto. Pero, para contarles la teoría a la que quiero llegar, vamos a analizar el texto del libro. Las runas son las siguientes. Este es el trabajo de Paña, quien tradujo del nórdico antiguo al inglés. Como ven, es bastante difícil traducir esas runas, e hilar las frases es también algo confuso. Ahora yo les voy a dar mi interpretación de lo que dice aquí. Tomen en cuenta que es solo lo que yo pienso que dice, ya que es muy difícil pasar del nórdico al inglés y al español. Saben que brincar de idioma a idioma al traducir puede ocasionar que el sentido se pierda, pero yo trataré de unir las palabras que tradujo Paña al inglés y así dar mi versión de lo que creo que dice y las frases que se forman. Para la piedra traída por los poderes de la luna del cielo. Los trolls de la montaña oscura del reino tienen manos curativas. Un alma que fue herida por el frío sanará si es llevada rápidamente al campo de ellos. Los trolls tienen esa naturaleza de sacar toda la hechicería. Deshielo del cuerpo tratado para salvarlo. Una acción hecha por amor verdadero es lo único que puede descongelar rápidamente un corazón congelado. El texto parece decirnos lo que se ve en la película. Un alma herida por poderes de hielo debe ser llevada rápidamente a los trolls, quienes tienen el poder de sanar el cuerpo, eliminando toda la magia, pero solo un acto de amor puede sanar un corazón congelado. Sin embargo, las primeras frases son las que más llaman mi atención, sobre una piedra traída por los poderes de la luna, o una piedra cuyos poderes fueron traídos por la luna. Pienso que esto podría estar relacionado con los cristales que portan los trolls, y que estos cristales podrían ser la fuente de su poder. Pero, también llama la atención que sea un poder dado por la luna, siendo la contraparte del sol, lo que nos lleva al paralelismo de la gota de sol que le dio los poderes a la flor dorada. ¿Y si ocurrió exactamente lo mismo? ¿Y si el poder de la luna fue otorgado por una gota de luna? Pudiera que la piedra mencionada en el libro sea nada menos que la gema ópalo que se oculta en el reino oscuro, mencionada en la serie de Tangled. En el escrito se ve la imagen del sol otorgando sus poderes a la flor dorada. Por igual se ve a la luna dando sus poderes a lo que presumiblemente es la gema. Estoy diciendo que lo que ocurre aquí, lo que menciona el pergamino sobre la gema y la luna es lo mismo que se menciona en el libro de runas de Frozen. Pero, ¿qué tiene que ver esto con los trolls? Creo que los cristales que portan los trolls podrían ser un subproducto de la gema. Después de todo, las rocas negras parecen provenir de la gema. Pudiera ser que siglos atrás, incluso antes de crearse el reino oscuro y corona, los trolls aprendieran a aprovechar las propiedades mágicas de la gema, obteniendo así sus cristales. Entonces, según esta teoría, la magia de los trolls proviene de la gema ópalo. Pero la teoría aún no termina. Se estarán preguntando, ¿todo esto tendrá relación con los poderes de hielo de Elsa? ¿Hay realmente un paralelismo entre Elsa y Rapunzel? Voy a ser clara, a mi parecer, no tengo idea si los poderes de Elsa provienen de la gema o la gota de luna. El texto de runas no es claro en ese aspecto,
Pero hay algo de lo que podemos estar seguros, y es que la magia de los trolls se especializa en tratar las maldiciones provocadas por los poderes de hielo. Puede que los trolls sepan deshacer otros tipos de maldiciones, pero por lo que nos han dejado ver, casi pareciera que la gota de luna les dio el poder para contrarrestar la magia helada. Pero, aquí hay un punto muy importante, una pieza clave, más que clave, fundamental tanto para la película de Frozen y la serie de Tangled. Mucho antes de Elsa, mucho antes de la historia de ambas princesas, ya había un usuario de los poderes de hielo. Se cree que este misterioso usuario de hielo es el que aparece en el libro, se cree que la luna fue la causante de sus poderes. Este usuario sería un anterior rey de Arendelle, un ancestro de Elsa. Pensemos en esto un momento, asumamos que es verdad que la gota de luna y la gema de alguna forma influyeron para que este misterioso hombre tuviera poderes de hielo. Eso significaría que los trolls utilizan la misma fuente de poder para combatir ese mal. Los poderes de los trolls y la magia de hielo provienen de la luna. Lo relevante, como dije con anterioridad, la pieza clave de todo esto es que gracias a que la luna le dio poderes a este rey de la antigüedad, uno de sus descendientes, muchas generaciones después, heredó sus poderes de hielo. Esa descendiente es Elsa. Pero, ¿por qué sería importante para el argumento de la serie de Tangled? ¿Qué tal si les digo que este misterioso usuario de hielo es alguien del que ya hemos escuchado? Lo que yo sugiero es que ese anterior rey de Arendelle, ese ancestro de Anna y Elsa, ese cuya sangre real corre en ellas, es nada más y nada menos que el mismo Zantiri. Está bien. No exageremos melodramáticamente. Otra opción para esta teoría es que Zantiri no sea ancestro de Elsa, sino que maldijo al ancestro de Elsa. Zantiri pudo haber maldecido a un antiguo rey de Arendelle, por eso en el libro se ve que los trolls están sanando a ese rey. Zantiri le pudiese haber hecho a ese rey lo mismo que Elsa le hizo a Anna cuando eran niñas. Según esta opción, ya alguien había sido maldecido por poderes de hielo. Por eso Pavi le pregunta a los padres de Elsa si ella había nacido con los poderes o la habían hechizado. Sea Zantiri ancestro de Elsa o alguien que maldijo a un ancestro de Elsa implantando sin querer magia en su sangre, al final de cuentas la magia de Elsa proviene de algo ocurrido en el pasado con Zantiri. No sabemos qué tantos poderes posee Zantiri, pero su poder con el hielo es altamente impresionante. Él logró congelar todo un reino. Es una maldición que, a pesar de haber sido detenida en su época, persistió y volvió cuando el reino de Corona se debilitó. Puedo decir con facilidad que Zantiri es mucho más poderoso que Elsa. Al ver el episodio, Queen for a Day, es inevitable no pensar en Frozen. Ambos, Zantiri y Elsa, congelaron un reino por completo. Pero, ¿por qué Zantiri congeló Corona? No sabría decir, él simplemente era malvado. Aún hay mucho por decir en la serie. Pero piensen en esto, si nos vamos por la teoría de que Zantiri es ancestro de Anna y Elsa, eso lo haría de la realeza de Arendelle. Sería entonces el caso, de que muchas generaciones atrás hubo una guerra entre Arendelle y Corona, orquestada por la tiranía de en ese entonces rey de Arendelle, Zantiri. Guerra la cual no concluyó hasta la caída de Zantiri al ser derrotado con su propio hechizo de hielo gracias al contraataque del Orb de Manitus. Entonces hubo paz entre Arendelle y Corona en los años futuros. Esta teoría, en resumen, cuenta que hace siglos la gota de luna dio su poder a una gema o palo. Los cristales de los trolls y sus poderes provienen de esa gema. Poderes que les ayudan a contrarrestar la magia de hielo. Zantiri fue el primero en poseer la magia de hielo, está relacionado con la familia de Elsa y es la causa por la que la familia real de Arendelle tenga esa magia, que solamente Elsa ha heredado. Zantiri pudo haber sido rey de Arendelle en el pasado,
dirigió una guerra hacia Corona antes de ser finalmente vencido por Lord de Manitus. ¿La magia de hielo vendrá de la gota de luna? Podría ser. Tal vez algún día se sepa, se desmienta o se confirme. Después de todo, en un futuro, más allá de la serie de Tangled, puede que incluso después de la boda de Rapunzel y Eugene, la pareja viaja a Arendelle para, quizá, encontrar una respuesta. Es solo una teoría. Si te ha gustado el video, dale a like y subscribe para ver más videos aquí. No olvides comentar tu opinión en la caja de comentarios.